Bienvenidos este domingo 8 de mayo del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración en el Salmo 126, versículos 2 y 3. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Entonemos juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación.
seguiría rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Por motivo de la celebración del Día de la Madre, el día de hoy escucharemos una predicación enfocada a ti, mamá, pero con una reflexión para todos nosotros. La lectura en la palabra de Dios, en esta ocasión la tendremos en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 21, versículo 1 al 7. La predicación se titula La risa de mamá. Pasemos a lo más importante en este tiempo, que es la lectura de la palabra de Dios. Dice así, pon mucha atención. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham, le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. ¿Cuánto te cuesta sonreír? Los siguientes son solo algunos de los beneficios que tenemos cuando reímos. Se reduce el estrés, pues la risa permite controlar la elevada secreción de cortisol y adrenalina que inducen al estrés. Se dinamizan los principales órganos del cuerpo. La descarga hormonal que genera la risa estimula tanto al cerebro como al corazón y los pulmones. Reír mejora la actividad de las células que modulan la función del sistema inmunológico. Con la risa se liberan endorfinas y estas contribuyen a modular el dolor y a tener una mejor tolerancia al mismo. También se reduce la presión arterial y activa la circulación sanguínea, aumentando la oxigenación de la sangre. Algo muy importante, nos pone
de buen humor. Invito ahí en casa, en el lugar donde nos estás viendo, si te es posible y deseas hacerlo, que voltees con la persona o personas a tu alrededor y les regales una sonrisa. ¿Qué valor tiene para ti la risa de mamá? ¿Qué te provoca cuando oyes reír a mamá? Me parece que cuando mamá ríe, toda la familia nos alegramos. En el pasaje que acabamos de leer en la Escritura, notamos la risa de mamá. Esta mamá se llamó Sara y el texto menciona que Dios la había hecho reír. En este breve pasaje se nos guía por 3 razones por las cuales Sara se ríe o 3 razones que contribuyen para la risa de Sara. Razones por las cuales mamá puede reír en su día. Razones por las cuales nosotros también podemos reír con ella. La primera de estas razones es la siguiente. Una mamá ríe cuando Dios cumple sus promesas. Así lo dice el versículo 1. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Este primer verso expresa que Dios cumplió con la promesa que le había hecho. Ahora, para comprender esta declaración, nos es necesario recordar o bien conocer un poquito o parte de la historia de esta madre de Sara. Su nombre original era Sarai, que significa princesa de Ur de los caldeos. Dios le cambió el nombre por el de Sara, que significa princesa. Ella se casó con un hombre llamado Abram, que significa este nombre Padre enaltecido, y Dios le cambió el nombre también a Abram por el nombre de Abraham, que significa Padre de multitudes. Dios hizo un pacto con este hombre, con Abraham. En este pacto incluía varias promesas. Entre ellas es que él sería padre de muchas personas y a través de él Dios bendeciría a las naciones. Dios llama a esta pareja, Abraham y Sara, para que salgan de su tierra, dejen a sus parientes. Y Sara obedece a Dios siguiendo a su marido. Pasa el tiempo y Sara se da cuenta que no puede tener hijos. ¿Cómo entonces se va a cumplir la promesa de Dios de que haría a Abraham padre de multitudes si su esposa era estéril? Estando en una ocasión en su tienda al calor del sol, unos varones de parte de Dios, al parecer seres celestiales, visitaron a Abraham antes de llegar a cumplir su tarea en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y estando en la tienda de Abraham, mientras comían, ellos conversaron lo siguiente. Puedes leerlo en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 9 al 15. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, respondió él. Dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham,
¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí, te reíste. Parecía imposible que esto pasara. Una mujer que había pasado su tiempo para concebir pudiera quedar embarazada. Más aún, desde joven, ella se había dado cuenta que le era imposible tener hijos. Sara sabía que era estéril. Al escuchar esa noticia, esto provocó la risa de Sara, probablemente por nervios y hasta con duda o incredulidad. Ella se ríe. Solamente alguien podría cambiar su situación. Y allí estaba presente ese alguien. Nos dice la Escritura: el Señor dijo. El Señor cumpliría su promesa a Sara, a pesar de su risa en este momento dudosa o incrédula. Un año después de esta visita, Sara tendría entre sus brazos al hijo prometido. Dios había cumplido con su promesa. Dios mismo volvería a visitar a este matrimonio, pues la promesa había sido hecha también a Abraham. Se necesitaba un hijo para que a través de ese hijo Abraham llegara a ser padre de multitudes. La segunda razón por la que una mamá ríe es por el hecho de ser mamá. Versículo 2 al versículo 4. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Si eres mamá, para ti es la siguiente pregunta: ¿qué sentiste cuando fuiste por primera vez mamá? Jesús enseñó a sus discípulos la mezcla de sentimientos que se pueden experimentar en un momento de incertidumbre. Tomó como analogía la experiencia de la maternidad, y esta enseñanza es registrada en el Evangelio según Juan, capítulo 16. En el versículo 21 leemos lo siguiente: la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Abraham y Sara, al recibir el cumplimiento de la promesa de Dios, ellos llevaron a cabo 2 acciones. La primera de ellas, nos dice el texto, nombraron a su hijo, es decir, le pusieron por nombre Isaac, que en hebreo significa risa, pues la pronunciación de este nombre suena como una carcajada. Yitzhak. En mi opinión, este es uno de los nombres más hermosos que existen en la Biblia. El nombre le recordaría a esta madre, le recordaría a Sara muchas cosas. Ella ya había reído en otras ocasiones, pero ahora, al llamar cada vez a su hijo, recordaría el acontecimiento. Cada vez que llamara a Isaac, recordaría que la promesa de Dios se cumplió y que eso traería alegría a su corazón y una risa constante. La segunda acción que emprendieron Abraham y Sara es muy importante.
pues menciona el texto que al 8º día de nacido, como Dios lo había mandado, Abraham tomó a su hijo Isaac y fue circuncidado. Fue extirpado el prepucio de su órgano sexual, y esto tenía una razón, pues Dios había hecho un pacto con Abraham, un pacto en el cual le bendeciría, engrandecería su nombre, le daría una descendencia de multitud de personas y a través de él bendeciría a las naciones. Como muestra de que Dios cumpliría con ese pacto, le dio una señal a Abraham, una señal que constantemente sería practicada por las generaciones en los israelitas. ¿Cómo? Circuncidando a sus hijos varones. Esta señal, la circuncisión, a partir de ese momento, todos los hijos varones de los israelitas deberían de ser circuncidados. Isaac era un bebé que aún no conocía al Dios de su padre. Sin embargo, Dios le estaba incluyendo dentro del pacto solo por su gracia. El pequeño Risa, el pequeño Isaac, llevaba en su cuerpo la señal del pacto de Dios. Hay otra mandamiento que Dios ordenó a su pueblo también que practicaran constantemente a lo largo del Antiguo Testamento. Se trata de la cena de la Pascua. A través de las generaciones, los israelitas deberían de practicar la circuncisión y la Pascua. En el Nuevo Testamento vemos de forma paralela otros sacramentos. En lugar de la circuncisión practicamos el bautismo. Y con la cena pascual también practicamos la cena, la Santa Cena del Señor. Esto es porque la Escritura va guiándonos progresivamente a través de toda la narración, desde el Antiguo y Nuevo Testamento. La tercera razón por la que notamos en este pasaje que una mamá ríe es porque una mamá se ríe del tiempo. Versículos 5 al 7. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Tanto Abraham como Sara ya estaban bastante avanzados en edad. Abraham con casi, o más bien la Escritura menciona a Abraham con 100 añitos y Sara con aproximadamente 90 añitos. De gozo, Sara afirma que Dios le ha hecho reír, pues en su vejez le ha cumplido su promesa, darle el hijo que Dios le había dicho. ¡Qué contraste la actitud de esta madre que ante el paso del tiempo ella lo toma con ánimo y ríe en su vejez! Muchas personas a nuestro alrededor, en lugar de disfrutar el paso del tiempo y vivir con alegría el presente, se molestan por la edad, se molestan por la manifestación del tiempo en su cuerpo. Quisieran detenerlo para mantenerse jóvenes, pero eso es imposible. Es mejor aprovechar el tiempo, como dice la Escritura, y hacerlo con alegría. Un viejo anciano y profeta de Israel llamado Moisés escribió una oración que es registrada en el Salmo número 90. Al llegar al versículo 12, hablando del tiempo, nos dice lo siguiente: enséñanos, Moisés dirigiéndose a Dios y diciéndole, enséñanos a contar bien nuestros días
para que nuestro corazón adquiera sabiduría. El tiempo nos brinda experiencia. El tiempo caminando con Dios nos brinda sabiduría. Mientras avanza el tiempo, mi deseo para ti que eres mamá es que rías del tiempo, que rías de alegría. Para ti que eres hijo, hijos, hagamos reír a mamá, no solo en su día, sino en cada momento. Mamá ríe porque Dios tiene promesas para sus hijos. Nosotros, hijos, padres, mamás, papás, familias enteras, podemos reír porque mamá es mamá. Algo especial menciona Sara en una declaración del versículo 6, una declaración que incluye a las siguientes generaciones, una declaración que incluye a las naciones, una declaración que nos incluye a nosotros. Dice versículo 6, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. Sara nos ha hecho partícipe de su gozosa risa, risa que contagia a todos los creyentes a través de la historia. Pues el tiempo estaba aún por cumplirse. ¿Cómo es que nosotros podemos ser partícipes de esta contagiosa risa, de esta alegría de Sara? Es probable que en nuestra mente podamos pensar que esperar 90 o 100 años es mucho para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. En realidad, Abraham y Sara, la risa de esta mamá tendría un eco que se proyectaría 2000 años después, pues el cumplimiento de la promesa de Dios, el hijo prometido, el cual parece ser a primera instancia Isaac, en el tiempo perfecto de Dios, una maternidad milagrosa se llevó a cabo y la promesa se uniría a un hijo muy especial. El apóstol Pablo, escribiendo una carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16 de esta carta, nos revela la razón de la risa de mamá y también la razón de nuestro gozo constante que se manifiesta en alegría y risa. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. La promesa entonces de Dios de bendecir por medio del hijo de Abraham se refería a Jesús, descendiente de Abraham, en quien las naciones nos es otorgada salvación por su sacrificio en la cruz. Es en Cristo que el pacto y las promesas hechas a Abraham tendrían un pleno cumplimiento. Por lo tanto, estimado escucha, mamá que me escuchas, Cristo es la razón de nuestro gozo y es la razón de la risa de mamá. Oremos. Padre bueno, tu gozo hoy nos ha hecho reír de una manera especial en nuestros corazones, pues tu palabra nos recuerda la infinita alegría que nos ocasiona el entender que tu pacto y promesa de bendecir a las naciones por medio del hijo de Abraham no apuntaba solo a Isaac,
sino a tu propio Hijo, a Jesucristo, en quien tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias por la vida de Sara. La risa de esta madre hoy nos ha contagiado, incluyéndonos en su alegría. Te pedimos perdón, Señor, cuando no reconocemos que tenemos muchas cosas por qué gozarnos y alegrarnos. Te pedimos perdón cuando dejamos de ver tu obra preciosa, Señor Jesús, en la cruz y nos enfocamos en nosotros mismos. Ruego, Señor, también que de manera especial, por cada mamá que hoy me ve y escucha, el gozo de la risa provoque ese risa más agradable en sus corazones, en cada una de ellas, en las familias, en cada persona que me oye. Pedimos, Padre, que el gozo de tu salvación venga a muchos corazones. Gracias damos, Señor, por esta enseñanza para nosotros. La recibimos como tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. En Iglesia Cristo Rey Eterno, felicitamos a todas las mamás en este su día, el 10 de mayo, que se celebra el Día de la Madre. Reciban un fraterno abrazo. Ya tenemos reuniones presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo, número 3105, Colonia Loma Bonita, Ejidal. También seguimos transmitiendo a través de las redes a las 10:30 de la mañana. La próxima semana continuamos con la serie de predicaciones titulada Edificando la Casa. Este también es un anuncio importante. El domingo 22 de mayo tendremos una reunión informativa para la iglesia. Todos aquellos que deseen acompañarnos después de nuestra reunión de adoración, estaremos unos minutos más para escuchar información respecto a la iglesia. Te invitamos, si gustas, acompañarnos ese domingo. Con el favor del Señor, nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.